con peras y manzanas, y hoy por fin se me hizo a mí que viniera la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro a platicarnos justamente estos temas de la reforma de los que ya hemos hablado en varias ocasiones. Grisel, muchas gracias por tomarte el tiempo y por estar con nosotros en esta sección. Rosalba, de verdad es un verdadero privilegio estar por acá y por supuesto a partir de que siempre nos prestan sus micrófonos, poder llegar a tu audiencia y a todas las ciudadanas y ciudadanos que tienen interés en este tema y a quienes no lo tienen, recordarles por qué es importante que hay que tenerlo, ¿no? Claro, además, yo lo dije apenas hace unos minutos, el año electoral es en el 2027, pero el proceso, platícanos un poco eso, para empezar, no esto de los tiempos, el proceso inicia este año 2026 a finales. Platícanos un poco eso y el pizarrón es todo tuyo. Perfecto, bueno, pues vamos a iniciar. A ver, el proceso electoral local, porque hay que recordar que hay proceso electoral federal, porque es una autoridad nacional, que es el Instituto Nacional Electoral, y hay una institución local, que es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y entonces nosotros regimos todo lo que es relativo al proceso electoral local. ¿Cuándo arranca este proceso? Arranca, y por eso se denomina 2026-2027. Pero aquí muy importante, ¿cuándo inicia el proceso electoral? Inicia en el mes de octubre. Aquí se da el banderazo. Y aquí muy importante, antes de esta fecha no hay proceso electoral, no hay candidatas, no hay candidatos, pero también muy importante, no en octubre en el inmediato ya hay candidatas y candidatos, hay etapas. Y entonces primero tenemos a las pre y a los precandidatos y esa es una etapa porque, bueno, ya sabes todo lo que hay alrededor de esto, ¿no? Entonces tenemos esto, arranca el proceso electoral local en octubre del 2026. Es un año electoral el 2026, pero por ahora no hay proceso electoral. Ahorita acabas de decir algo que con lo que yo inicié justamente esta edición. No hay, hoy, en este momento, no hay ni precandidatos. Ni precandidatas. Hay aspirantes. Tampoco. El problema es que nos vienen y nos dicen que no están, pero hay muchas cosas que parecería que sí son actos de campaña. ¿Qué sí es un acto anticipado de campaña? ¿Qué no pueden hacer los funcionarios que hoy sabemos que sí tienen una aspiración política y electoral? Bueno, de entrada la Sala Superior ya ha dado algunos criterios al respecto. Para que se traten de actos anticipados de campaña, habría que estar en proceso electoral. O sea, ya deberíamos de estar en este periodo, primero. Segundo, debería de haber un llamado al voto. Okay. Tercero, se debe de identificar de manera objetiva, pues que se habla de una persona, ¿no? Ya la Sala Superior determinó muchos criterios que prácticamente son esos. Uno es de temporalidad, estar en proceso electoral, no estamos en proceso electoral, pero también con eso quiero hacer una acotación. A ver, eso no implica que no pudiera ser constitutivo de alguna otra infracción, ¿no? Por eso justo decirle a la ciudadanía y a las y los actores que si consideran que se está generando inequidad, que se está generando alguna infracción a alguna norma electoral, que pueden acudir al Instituto Electoral del Estado de Querétaro a iniciar un procedimiento sobre estos hechos. El instituto arrancará, incluso a través de oficialías electorales, la revisión de estos actos, generará un expediente y lo remitirá al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que es la instancia jurisdiccional para resolver en este primer momento, ¿no? Pero después sigue Sala Toluca y después sigue Sala Superior. Esto que conocemos como la cadena impugnativa, que yo también le voy a decir aparte de cadena impugnativa, porque luego no quieren hablar impugnativa. Esto genera una confianza y certeza, que son dos ejes sumamente importantes en materia de democracia. ¿Y por qué les digo confianza? Porque no es una sola institución la que puede resolver o conocer sobre estos actos. Podemos ir avanzando. Pueden ir avanzando hasta agotar toda esta cadena impugnativa. Y eso nos genera certeza de que las instituciones fueron revisadas en sus actos que emiten sobre alguna posible infracción, ¿no? Y hablando justamente de la reforma, que se ha hablado mucho de esta reforma que presentaron el año pasado ante el Congreso Estatal y que tendría que estarse discutiendo
ya en próximas fechas. Dicen los diputados que hay que esperar la reforma federal, pero que hay cosas en las que se podría avanzar. Un tema muy importante ha sido el tema de la paridad de género. ¿Qué hay en el caso de la candidatura a gobernador y en el caso de los candidatos a alcaldes? Mira, es una extraordinaria pregunta y qué bueno que nos permites compartírselos. Bueno, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, desde que termina el proceso electoral 2024, inicia un proceso de revisión, un proceso de análisis, tanto en la parte normativa, por supuesto, también en todo lo operativo. ¿A qué nos enfrentamos en el proceso electoral inmediato anterior, que es el del 24, y qué podríamos mejorar? Ahí a la ciudadanía decirle que se tomaron en cuenta, incluso por supuesto aportaciones de las ciudadanas y ciudadanos que participaron en los consejos distritales y municipales, quienes fueron parte de los mismos consejos como secretarios técnicos y en sí todas las personas que participaron en el proceso y que evaluaron esta parte en la que ellos y ellas trabajaron, ¿no? Y ahí sumamente importante, ¿qué tiene? El Instituto Electoral tiene la atribución normativa para presentar una iniciativa ante la legislatura del Estado y la presentamos el pasado 31 de octubre. Se presenta ante la legislatura. ¿Y qué ejes importantes tiene? Porque vamos a aprovechar este momento de los micrófonos. No solamente es el tema de paridad, que es uno de los más sonados, pero como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa la ley electoral del Estado de Querétaro en el año 2024 y derivado de un tema en el proceso legislativo, la Suprema Corte dice que una vez terminado el proceso electoral del 2024, se generaría la reviviscencia de la norma de 2021. ¿Qué significa esto de la reviviscencia? Pues que revive la ley que se había aplicado en el 2021 para el Estado de Querétaro. Por hoy tenemos una ley vigente, pero no actualizada. ¿Qué tenemos que actualizar? En años posteriores al 2021, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo una revisión de los distritos por el tema de los censos que se realizan a nivel nacional y que es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, todo el tema de la distritación, que también hay a la ciudadanía decirle, he escuchado notas en donde dicen, es que quieren cambiar las reglas de cómo estuvo en el 24. La respuesta es no, serían las mismas reglas. Entonces, un tema importante es la redistritación, pero solamente actualización igual a la de 2024. No va a haber ningún cambio ahí, nada, ningún cambio. Segundo tema. Porque como quedó inválida la del 24, tienen que considerar. Exactamente. Okay. Los distritos que aparecen en la norma que por hoy es vigente para Querétaro no son los aplicados en el 24, sino los que se aplicaron en el 21. Entonces hay que actualizar hasta la cabecera de los distritos, ¿no? ¿Cuál es el segundo punto sumamente importante? Y entonces nos vamos a parar ahí donde dices, el tema de la paridad en el ámbito municipal. ¿Qué ha pasado en Querétaro? En el 2015, cuando se genera todo lo relativo a la paridad horizontal y vertical, se logra que en Querétaro haya 9 mujeres al frente de los municipios y 9 hombres, lo que habla de una paridad que pudiéramos entenderla como real, ¿no? ¿Y qué sucede a partir del 2015? Aquí tenemos 50-50, ¿ok? Y a partir de eso ha venido decreciendo la participación de las mujeres en el acceso real. ¿Qué sucede? Teníamos 6, teníamos 5 y hoy estamos en 4 municipios. Aquí. ¿Cuáles son esos 4 municipios? Déjame te los digo porque la verdad sí es muy importante que lo digamos. Pinal. Está Peñamiller, Pinal, Cadereyta y Landa de Matamoros. Son los únicos 4 municipios, pero el proceso anterior tuvimos 5. En el previo había 6 mujeres. Entonces la tendencia es a decrecer, va a la baja. ¿No será que las mujeres no quieren participar? Porque ahí es un gran tema, ¿no? Quien dice, no, sí, que abran los espacios o que vaya a pasar como pasó ya no sé en qué año, pero que decían, postulaban mujeres, pero en realidad quien gobernaba era el esposo. En algunos municipios, hablemos del tema municipal. Mira, yo lo que te diría es que por parte del instituto lo que se ha logrado es sí el acceso a la postulación. Es decir, es más, te diría que se postulan más mujeres que hombres. Entonces, algo está sucediendo que se tiene que atender en Querétaro.
En otras entidades federativas existe una figura que se llaman municipios exclusivos. Y esta propuesta que hace el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que es la segunda, por llamarlo de alguna manera, recordar que en el proceso anterior se hablaba de los 6 municipios con mayor población, ¿no? Y esta propuesta la hemos denominado que ataca una brecha histórica, que es los 5 municipios que nunca han tenido mujer electa. Entonces, nunca han tenido mujer electa Querétaro, El Marqués, Tequisquiapan, Colón y Amealco. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. La propuesta del instituto para incrementar el número de mujeres que lleguen a los municipios a ser electas es que los partidos políticos, de manera libre, a través de la autodeterminación que ellos tienen, de estos 5, elijan 3 municipios. Esta parte hay que entenderla. Ahorita es libre, pero por supuesto que uno de los grandes debates que ha habido y que ha resuelto en estas últimas fechas las instancias jurisdiccionales es que han venido viendo con muy buenos ojos el tema de los municipios exclusivos. Entonces, esto es una medida previa a que tengamos que llegar a los municipios exclusivos, ¿no? Municipios exclusivos que solamente puedan podrían postular mujeres, exacto. Digamos que este es un candado no tan estricto. Lo que pasa es de que es una medida hecha para Querétaro, porque acá identificamos en el diagnóstico que se puede incrementar el número de mujeres. Porque, ojo con esta parte, qué bueno que lo mencionas, porque esta es una medida adicional. También se tiene el bloque de competitividad que tienen que cumplir sí o sí los partidos políticos. Está en la ley general, está en la ley local y es un bloque de competitividad en donde hay el bloque de alta, media y baja, y cada uno de estos bloques tiene un subbloque que tiene reglas muy específicas en donde buscamos que la medida sea efectiva. ¿Qué ha pasado? Como no se ha logrado el 50-50, tenemos que incorporar medidas que permitan incentivar la participación de las mujeres. Y la respuesta a lo que me decías es, por supuesto que hay mujeres que quieren participar en la política, y creo que eso no falta en Querétaro. Hay mujeres sumamente preparadas en todos los partidos políticos y que han levantado la mano para los 18 municipios, ¿no? Entonces, esta es una medida adicional. Entiendo que tú eres pues el árbitro del proceso, pero es una realidad hoy por hoy que los partidos están jugando su juego hacia el octubre del 26 con hombres, y esto les cambiaría como todo el panorama. De estos municipios tendrían ellos la libertad de escoger los 3 en los que tienen todos los partidos políticos que postular mujeres. Exactamente. 3 de estos tendrían que postular pero mujeres. Esta medida es una medida adicional al bloque de competitividad. Es decir, los partidos políticos tendrían que cumplir primero con su bloque, recordar el de alta, media y baja y los subbloques, y empatar con este también. Porque no es como de, yo ya puse, recordar, en tema de mujeres nunca es hacia abajo, es hacia arriba, porque también he visto de, entonces ya no podrían ser mujeres, no. Siempre pueden ser mujeres. Claro. En el tema de mujeres, o sea, es mínimo un piso. 3. Exactamente, no puede ser un techo. Exacto. ¿Cuándo tendrían que aprobar los diputados esta reforma para que aplique en octubre del 26? Qué extraordinaria pregunta. A ver, esta dinámica es muy buena porque, a ver, ¿cuándo tienen 90 días previos al arranque del proceso electoral? Y si ya dijimos que es en octubre, estamos hablando de 3 meses antes, estamos hablando de julio. Pero los primeros días de julio. Exacto. Por eso hay como una rayita. De julio, Exacto. Sí. Y también recordar que la Suprema Corte sí tiene una fecha cierta. ¿Cuál es su fecha cierta? El inmediato anterior. Nosotros arrancamos 19-20 de octubre del 24. Esa es la fecha deadline que se toma para considerar los 90 días.
Entonces, claro que tenemos una fecha cierta y por supuesto la legislatura desde la soberanía que tiene para legislar, y eso que también tengo que decirlo de paso, hemos tenido acercamiento con todas las fuerzas políticas, estuvimos con la Jucopo, en donde estuvieron presentes todas las fuerzas políticas y fue un intercambio muy enriquecedor de los puntos. Este es un punto sumamente importante, también tocabas el tema de la gubernatura, acá también es bien importante. Gobernatura. ¿Qué sucede? Se genera el concepto de paridad en todo, se eleva a rango constitucional en el 2019 y se manda un exhorto a todas las entidades federativas para que regulen el tema de los puestos unipersonales, que es el caso, por ejemplo, de la gobernatura. Y en ese caso se le dice a todas las entidades federativas, a través de un exhorto, autorregúlense, legislen en esta materia. Entonces, solamente, la verdad es que tengo el corte a noviembre de parte del INE, este es el corte que yo tengo en este momento, y se hace un corte de las entidades federativas que han cumplido con ese mandato o con ese exhorto. Y dentro de esas 5 entidades, solamente 5 entidades han regulado el tema de la gubernatura. Querétaro no. Y ahí está Querétaro. Querétaro es uno de los 5 estados que la verdad es que fue en septiembre aproximadamente, creo que fue en septiembre, ahí sí, una disculpa si no tengo el dato tan preciso, pero estoy segura que fue en septiembre del 2024, en donde la legislatura de Querétaro cumple con este exhorto y da cumplimiento. ¿Qué dijo? Dijo que el proceso electoral del 2027 sería la base para que todos los partidos postulen de manera, ahorita por decirlo de alguna manera más coloquial, en el 2027 no estaría obligándose a alguna fuerza política a tener un tema de alternancia, a tener un tema de todos mujeres. Hay 2 casos muy emblemáticos, que es el caso de San Luis Potosí y el caso de Nuevo León, en donde se quiso subir el tema de exclusivamente mujeres, ¿no? Como una medida en el tema de la gubernatura, y Sala Superior ya resolvió al respecto. Los invito a que lo busquen. Y si no, bueno, en la siguiente estaríamos platicando. Hay mucho que platicar. Pero para Querétaro, el 2027 es la base para que, como postulan aquí, tendría que alternarse en la siguiente gubernatura, que sería en el 33. Si un partido hoy postula en el 2027 hombre, en el siguiente mujer o al revés. Aquí bien interesante, ¿eh? Justo por eso decía eso. Si postula hombre en la alternancia de manera obligatoria, tendría que postular mujer. Pero si postula mujer en el 30-33, también podría, desde mi perspectiva, postular mujer. ¿Por qué? Porque el tema de paridad no es un techo para las mujeres. Lo que decía. Recordar que es, y eso ya es una discusión un poco agotada, porque justo se habla de no limitar a las mujeres en los derechos y que no se utilice esta progresividad de los derechos en prejuicio de las mujeres, porque claro que se ha intentado. Claro que se ha intentado de, ay, es que ya quedó mujer. Ni me digan en el tema de las legislaturas, ¿eh? Ahí les diría, una medida muy importante que nos da luz es, por ejemplo, cuando quedan más mujeres, no se hace ajuste en materia de paridad, pero cuando quedan más hombres, sí aplica un ajuste, que es el caso, por ejemplo, de la legislatura en el estado de Querétaro. Grisel, vamos a seguir platicando. Hay mucho que hablar del proceso electoral, como ya dijiste al principio. Si usted no está interesado en el tema, sí interésese, porque esto nos compete a todos. Gracias.